Sean bienvenidos, estimados estudiantes, a una nueva sesión de la materia de biología. Les habla el profesor José Luis Chambi Barrientos y el día de hoy estaremos continuando con el tema de la citoestructura. Ya habíamos hablado de qué es la citoestructura, habíamos dicho que las tres partes fundamentales de las células son la membrana, el citoplasma y el núcleo. En una anterior sesión habíamos hablado de las cualidades, características y funciones que tiene la membrana celular. Y el día de hoy hablaremos del citoplasma. El citoplasma es justamente el componente líquido que tiene en su interior la célula. Este componente líquido está formado por una solución coloidal que se conoce con el nombre de citosol, otros lo van a denominar hialoplasma. Y obviamente el citoplasma en su interior va a contener a los diferentes organelos celulares. Cada uno de estos organelos cumplirá una función para el metabolismo de la célula. ¿Qué funciones tiene el citoplasma? La primera, la función nutritiva, porque en su interior se van a dar mecanismos como la difusión, la diálisis, que sirve para nutrir y brindar nutrientes a la célula, la función de reserva, porque en el citoplasma y en algunos organelos se guardarán sustancias que la célula utilizará en algún momento, y la función de soporte, porque en su interior están estos organelos que los vamos a ver enseguida. El citoesqueleto, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, mitocondrias, vacuolas, ribosomas, plastos, lisosomas, peroxisomas y los centriolos, entre los organelos que existen en una célula. Algunos serán exclusivos de células vegetales y otros exclusivos de células animales, como los vamos a ver enseguida. Uno de los organelos es el citoesqueleto. Este citoesqueleto obviamente no está formada por huesos dentro de una célula, no, sino que está formada por una red tridimensional de microfilamentos, microtúbulos, con características de proteína que le brindan cierta resistencia, que le brindan sostén a la anatomía celular. Por lo tanto, el citoesqueleto es una estructura que le va a dar esa forma a la célula y cierto grado de resistencia. También debemos hablar del retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es un conjunto de membranas, como podemos ver en este dibujo, y acá arriba en una fotografía microscópica, que tiene la función de formar componentes para la membrana plasmática. También transporta y distribuye proteínas. Y una de las características de este retículo endoplasmático va a ser la presencia de estos puntitos que vemos acá, que se denominan ribosomas. Cuando el retículo endoplasmático contiene ribosomas, se conoce como retículo endoplasmático rugoso. Pero cuando el retículo endoplasmático no tiene ribosomas, se denomina retículo endoplasmático liso. Eso para diferenciar. Por lo tanto, ahí está otro organelo. A continuación, tenemos otro grupo de membranas que forman parte de los organelos celulares, el aparato de Golgi. También un conjunto de membranas que tienen la función de empaquetar sustancias, como vemos aquí, sustancias que de pronto la célula necesita desechar, necesita sacar de su interior, y quienes cumplen esa función son las membranas del aparato de Golgi. Va a ser importante esa función de este organelo. Otro organelo no menos importante son las mitocondrias, que generalmente se las llama las centrales de energía de la célula. ¿Por qué? Porque en el interior de las crestas de las mitocondrias se van a dar procesos químicos importantes para el funcionamiento celular. Una de ellas, formar esta molécula energética llamada ATP, adenosín trifosfato. Por otra parte, también se da la fosforilación oxidativa, la cadena respiratoria y el ciclo de Krebs,
que lo veremos más adelante en un capítulo específico, porque son reacciones químicas muy importantes, pero de un trabajo bastante complejo. Otros organelos celulares que tenemos son las vacuolas. Cabe recalcar que las vacuolas son organelos exclusivos de las células vegetales. ¿Por qué? Porque la función que tienen ellos son las de guardar en su interior agua o sustancias grasas. ¿Para qué? Para que posteriormente la célula pueda utilizar y alimentarse de esas reservas. Reitero, las vacuolas son saquitos, son bolsitas que generalmente se encuentran en células vegetales, no así en células animales. Por otra parte, ya los habíamos citado en un organelo anterior, tenemos la presencia de los ribosomas, que son corpúsculos bastante pequeños que tienen una función vital para nuestro organismo, para la célula. ¿Cuál es? La de sintetizar proteínas. Los ribosomas se encargan de armar proteínas cuando la célula y nuestro organismo los requiere. Tal es el caso, por ejemplo, de la formación de anticuerpos cuando nuestro cuerpo, nuestro organismo es invadido por alguna enfermedad. Por lo tanto, los ribosomas que están adheridos al retículo endoplasmático se encargan de construir proteínas. Tenemos otros organelos que se conocen con el nombre de lisosomas. Estos organelos tienen una función digestiva. Como dice aquí, se encargan de digerir moléculas grandes de nutrientes que ingresan a la célula. Tal es el caso de carbohidratos, de grasas y de proteínas. Lo que ellas hacen es atrapar estos nutrientes y a través de reacciones químicas las deshacen, las convierten en sustancias mucho más simples y asimilables para la célula. Tenemos también la presencia de estos otros organelos, los plastos, que son exclusivos de células vegetales. ¿Por qué? Porque estos plastos en su interior pueden contener pigmentos de diferente naturaleza. Uno de los más conocidos son los cloroplastos, que en su interior contienen clorofila. Esta clorofila es el pigmento verde que le da justamente el color característico a los vegetales. Tenemos los cromoplastos, que son plastos que tienen otro tipo de pigmentos, como la xantófila, los carotenos, y los leucoplastos, que son plastos que carecen de pigmentación. Por lo tanto, la función de estos plastos es brindar color a las células. Tenemos también la presencia de estos otros organelos que se conocen como los peroxisomas, presentes en células animales especialmente. La función de estos peroxisomas es de oxidar y degradar sustancias tóxicas que podamos consumir. Tal es el caso, por ejemplo, del consumo de alcohol, el consumo de fármacos, de medicamentos o de drogas, que pueden ser degradadas hasta cierto punto. Pero si el consumo de esas sustancias es muy fuerte y en grandes cantidades, obviamente los peroxisomas no van a cumplir con esa función de desintoxicar nuestro cuerpo. Generalmente los peroxisomas se van a encontrar en células hepáticas dentro del organismo de los animales. Por último tenemos a los centriolos. Estos organelos son exclusivos de células animales. ¿Por qué? Porque estos centriolos son estructuras cilíndricas que van a ayudar a la división celular. No olvidemos que las células animales se dividen a través de la estrangulación, se estiran. Y para generar justamente esa división, estos centriolos lo que hacen es acomodarse en polos opuestos y estirar a la célula hasta que la célula llegue a dividirse en dos nuevas células. Por lo tanto, la función de los centriolos va a ser importante para el proceso reproductivo. Entonces, ahí hemos tenido una explicación de la función que tiene el citoplasma dentro de la célula
y obviamente hemos visto los diferentes organelos y las funciones que cumplen cada uno de ellos. Esperando que la explicación haya sido clara, me despido con un saludo. El profesor José Luis Chambi Barrientos siempre les recomienda quédense en casa y nos vemos en la próxima.